Muy buenas noches, les doy la cordial bienvenida a un nuevo video. El que les habla es el ingeniero Guido Cañari, de profesión ingeniero civil. El día de hoy veremos el análisis de consistencia. Para ello emplearemos el análisis estadístico de saltos y tendencias, empleados bastante para el análisis de la consistencia de una serie de datos, en este caso hidrológicos, para ver si estos datos son confiables o no son confiables, son homogéneos o son consistentes. El análisis se puede efectuar empleando una hoja de cálculo. Sin embargo, en el presente video vamos a emplear el software, un software de descarga libre y al mismo tiempo que la podemos encontrar en la red, El nombre de este software es Trend, Lo voy a aperturar el programa. Ese es el entorno. Es un programa bastante ligero y versátil. El software cuenta con 12 test estadísticos, los cuales va a permitir rápidamente verificar si nuestros datos son consistentes o no consistentes mediante el análisis estadístico de saltos y tendencias, Bueno, yo el programa lo he descargado de la página web, como ya les indicaba. Esta es la dirección del programa. Copiamos la dirección, pegamos en nuestro navegador, esperemos que cargue nuestra página, traducimos, porque no somos expertos en inglés, Nos dirigimos rápidamente a la parte baja y vemos, donde dice tendencia. Como yo les indicaba, el programa tiene 12 pruebas estadísticas, Hacemos doble clic o un clic y aquí está toda la reseña del programa. Podemos ver que el programa ha sido creado por la CRC para la publicación de hidrología, para cuencas hidrológicas, Es un programa diseñado para hidrólogos, científicos ambientales, consultores, investigadores, para facilitar las pruebas estadísticas de tendencia, cambio y aleatoriedad de los datos de series temporales. Asimismo, en la parte baja podemos apreciar los 12 test estadísticos con los que cuenta el programa. Por ejemplo, tenemos el test estadístico Matt-Kendall, que va a ser una prueba no paramétrica. Tenemos la regresión lineal, que va a ser una prueba paramétrica. Las pruebas paramétricas se van a ajustar a una distribución normal, mientras que las pruebas no paramétricas no necesariamente se van a ajustar a una distribución normal, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, picamos acá a descarga del software, completamos nuestros datos, nos registramos, nos hacemos miembro y nos va a salir un link. Yo ya no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo descargado. Nos va a salir un link para hacer la descarga del programa, Yo ya lo tengo descargado acá. Lo tengo el programa, ya lo he instalado. También lo tengo instalado, como podrán ver. Bueno, yo les voy a dejar un link para que también puedan acceder directamente al programa, para que lo puedan descargar directamente o lo puedan bajar de la página que les he mostrado. Como ejemplo, el día de hoy vamos a usar los datos de precipitación media mensual de dos estaciones, Por ejemplo, de la estación de Caira. Les voy a mostrar rápidamente de la estación de Caira. Tenemos acá los datos de la estación de Caira. Bueno, la estación de Caira, para quien no conozca, está ubicado en el departamento de Cusco, provincia de Cusco, distrito de San Jerónimo. Contamos con datos del año 64, para este ejemplo, hasta el año 2015. También tengo hasta el año 2019. Bueno, el ejemplo lo vamos a desarrollar detenidamente. Asimismo, vamos a ver
Otra estación más para el ejemplo va a ser la estación de Anta, también ubicado en la ciudad de Cusco. Provincia de Anta y distrito de Anta. Entonces, sin más detalles, vamos a pasar directamente a efectuar el ejemplo. Bueno, vamos a trabajar con la misma hoja, ¿no? Yo les voy a dejar un link de descarga para que también puedan hacer la práctica con estos datos o con los datos que ustedes dispongan, ¿no? Bueno, tenemos acá, vamos a trabajar con estos datos. Bueno, para desarrollar el ejemplo tenemos que preparar la data de ingreso, ¿no? Entonces les voy a mostrar cómo se prepara los datos para ingresar al software y posteriormente les voy a mostrar los resultados. Entonces creamos una hoja vacía. Necesariamente para trabajar con el software podemos trabajar de dos maneras. La primera forma es con todos los datos, ¿no? Como debería ser, con todos los datos con los que contamos, es decir, para cada año y para cada mes, de enero a diciembre. La otra forma de trabajar podría ser, o también puede ser, mediante el uso, ¿no? El año y el promedio, ¿no? Promedio de todo el año. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con esto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, bueno, cuando vamos a hacer un estudio hidrológico para calcular la precipitación media en nuestra cuenca en estudio, vamos a necesitar de los datos de cada mes y por año, ¿no? Entonces, de ahí es que para este ejemplo vamos a usar todos los datos, pero con la siguiente salvedad: el programa no lo reconoce en este orden, sino que tenemos que nosotros acomodarlo de la siguiente manera: colocarlo en fila, en una sola columna, ¿no? Una sola columna de años y una sola columna de datos, que viene a ser los datos de enero a diciembre. O sea, ¿qué quiere decir? Para el año, por decir, ¿no? Tenemos el año 60, vamos a tener 12 datos con el año 64. ¿Por qué? Estos datos los vamos a convertir en columnas, entonces vamos a tener datos para el año 64 para el mes de enero, el año 64 para el mes de febrero, el año 64 para el mes de marzo, y así sucesivamente hasta diciembre. Entonces nuestros datos tienen que estar en columnas, para lo cual vamos a hacer uso de tablas dinámicas empleando el Excel. Les voy a mostrar cómo. Bueno, seleccionamos el año y el mes, ¿no?, que vamos a usar. Desde el año inicial hasta el mes final, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda esta serie. Seleccionamos inmediatamente, o puede ser de esta manera o puede ser de la siguiente manera. Una vez que hemos seleccionado, picamos las teclas Alt, T más B, luego B, y nos va a salir la siguiente ventana. Seleccionamos el ítem rangos de consolidación múltiple, ponemos siguiente, crear un solo, ponemos siguiente, nos pide rango, ¿no? Por eso les decía que podemos seleccionarlo, o acá ya seleccionamos, picamos acá, seleccionamos, hacemos enter, ponemos agregar, ponemos siguiente. Bueno, en este caso me apareció un mensaje, ¿no?, diciendo que el nuevo informe usará menos memoria. Bueno, si es que lo voy a crear en la misma hoja, le ponemos que sí.
que hay un error, creo. Le ponemos atrás, nuevamente tabla dinámica siguiente, nuevamente ponemos, nuevamente seleccionamos, ¿no? Creo que había un error. Seleccionamos, picamos, ponemos clic, agregar, siguiente. Le ponemos que no, porque vamos a trabajar una nueva hoja. A mí me está saliendo este mensaje porque yo ya tenía la tabla dinámica que creé anteriormente. Para ustedes, si van a hacerlo nuevamente de cero, no les va a salir este mensaje, ¿no? Entonces le ponemos que no, ponemos hoja de cálculo existente, o si quieren le ponemos hoja de cálculo nuevo. Por eso es que yo creo a un inicio la hoja 5, ¿no? Seleccionamos, picamos acá, hacemos enter y ponemos finalizar. Vemos, ¿no? Tenemos la tabla dinámica. Entonces lo que nosotros vamos a necesitar son los datos, como les dije, ordenados en columnas. Deseleccionamos el ítem fila, el ítem columna y página, ¿no? Y hacemos doble clic acá. Como podemos ver, ya está ordenado nuestros datos. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Lo ha ordenado el programa. El año 64 tenemos los 12 datos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, hasta diciembre tenemos nuestros datos. Y del mismo modo para el año siguiente, del 65, tenemos los siguientes datos hasta todos los datos, ¿no?, que tenemos hasta el año 2019, por ejemplo, tenemos todos los datos. Entonces, como ya tenemos ya ordenado, lo podemos hacer en la misma hoja o podemos abrir una nueva hoja de cálculo, ¿no? Bien, bueno, en este caso vamos a abrir una nueva hoja de cálculo. Vamos a copiar los datos. Copiamos, control shift final hasta el final. Pegamos acá. Y también tenemos los datos ordenados por columna, ¿no? Estos datos de acá. Copiamos y pegamos. Ponemos valores, ¿no? Valores. Este también que sea. Ya bueno, ya tenemos ordenados por columnas y año, por los datos en columnas, ¿no? Si lo ingresamos así los datos, el programa no lo va a reconocer. Entonces tenemos que recurrir a un pequeño artificio. Al primer año le sumamos como si fuera correlativo los años, ¿no? Le sumamos más 1 y lo arrastramos, ¿no? Ya está. Acá nos va a salir que tenemos el año 2635, pero en realidad no es así, ¿no? Como vamos a recordarles antes de seguir, nosotros estamos haciendo ese artificio para que el programa reconozca los datos. Es sencillo, ¿no? Pegamos, por ejemplo, los 12 primeros datos corresponde al año 64. Los otros 12 datos que le siguen corresponden al año 65. Y si nos vamos al final, los 12 últimos datos corresponden al año 2019. De esa manera podemos controlar nosotros nuestros datos, qué datos corresponden a qué datos, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, no es que tengamos 2635 años, no es así. Aparece esa cantidad de años porque nosotros le hemos ordenado nuestros datos de enero a diciembre en columnas y está agrupada cada 12 datos. Cada 12 datos es un año, como podemos ver acá. Con esa salvedad, bueno, eliminamos esto. Eliminamos ya está acá. Nos aseguramos que tenga la misma cifra decimal y el mismo espaciamiento también.
bueno, el mismo espaciamiento, el mismo ancho de filas. Aquí, bueno, en este caso vamos a poner 12. Ya está, 12. Guardamos el archivo, guardar, examinar. Lo voy a guardar en este caso, por ejemplo, en el escritorio, ¿no? Poner Caira, ¿no? Caira. 1.caira. Lo guardo. Bueno, está guardado. Una vez hecho eso, el programa reconoce los datos en expresión .csv. Entonces guardamos los datos, ¿no? Guardar como examinar con el mismo nombre y buscamos CSV, ¿no? Texto delimitado por CSV. Ya. Ya guardamos en el escritorio también. Sí, ponemos y cerramos. Ya tenemos los datos acá, ¿no? Bueno, esta carpeta yo los voy a dejar para que también practiquen. Acá ya está, por ejemplo, ya está preparada la información también, como les he mostrado, pero vamos a trabajar con estos datos. Bueno, abrimos el programa. Esperamos que cargue. Bueno, ponemos el ítem en la carpeta que muestra, ponemos seleccionar datos y buscamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí me hace referencia a la carpeta. Podemos usar esto, bueno, o vamos a usar, bueno, en este caso vamos a usar el archivo que hemos generado. Es este, ¿no? Ponemos seleccionar y abrir. Inmediatamente que hemos hecho eso, el programa nos grafica, ¿no? Nos grafica los datos, en este caso las presentaciones medias mensuales del año 64 al año 2019. Cabe recalcar una vez más, acá aparece 2635. ¿Por qué aparece eso? Porque nosotros le hemos hecho el artificio, ¿no? Para trabajar con todos los datos y por cada mes, desde el año 64 al año 2019, y con cada mes se ha hecho ese artificio. Al año 64 se le ha sumado más 1 y se ha generado hasta el final. Bueno, como les mencionaba, el programa nos grafica para hacer un análisis visual o gráfico rápido, ¿no? Para ver una posible inconsistencia de los datos, ¿no? Entonces ponemos siguiente, next, y nosotros tenemos acá un botón el cual nos va a permitir analizar por periodos, ¿no? Voy a poner atrás, nuevamente, siguiente. Este panel que nosotros lo podemos mover o podemos ingresar acá la separación, ¿no? De qué año a qué año. Bueno, eso los dejo a ustedes para que prueben. Ya, por ejemplo, bueno, vamos a volver atrás. Si previamente acá hemos visto que, digamos, por ejemplo, en este caso, en el año 2899, que corresponde, bueno, a ese año, vemos que toda esta información, toda esta data, existe un salto, los datos están más altos, entonces podemos ver una posible inconsistencia de los datos. Entonces en el siguiente podemos seleccionar esa fecha y colocarlo acá, ¿no? Para el análisis. Pues eso es a criterio, ¿no? Del que está analizando en este caso. Sin embargo, yo lo dejo tal como está. Les comenté que el programa tiene 12 test estadísticos. Vemos acá, por ejemplo, Matt Kendall, es regresión lineal, regresión, QSUM, ransom y demás, ¿no? Nosotros podemos seleccionar cada uno, o si queremos lo hacemos celular con todos estos. Tenemos también lo que son los números de dígitos. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, yo voy a analizar los 12 test estadísticos.
Ponemos siguiente y nos vemos en la siguiente pantalla, en el siguiente menú. Podemos escoger los test estadísticos, ¿no? Por ejemplo, Matt Kendall, ¿no? Nos dice que tenemos 319 datos, tenemos la desviación estándar, tenemos el Z estadístico y acá nos muestra, nos indica también, ¿no? Está en inglés, nos dice que la data no presenta ningún salto ni tendencia a un nivel de significancia del 0.10, y asimismo tenemos los valores críticos a un nivel de significancia de 0.10, 0.05, 0.001, o nivel de confiabilidad de 90, 95 o 99%, ¿no? Nos dice que los datos son estadísticamente significativos, o sea, no hay saltos. Por ejemplo, tenemos acá lineal regresión, también nos da el parámetro sigma, el test estadístico T, a un nivel de confiabilidad del 90% o nivel de significancia del 10%, de 0.10, dice que no hay, tampoco hay. Bueno, yo voy a preparar una hojita Excel resumen para ver todos los resultados en una sola hoja, ¿no? Entonces nosotros vamos a guardar todos nuestros datos acá, ponemos guardar, ponemos resultados trend, él nos va a guardar en formato CSV, ponemos guarda, ¿no? Vamos a guardar en el escritorio, ya lo guarda, ¿no? Aquí están resultados, y estos son los resultados que nos bota. Como yo les indicaba, yo he preparado una hoja resumen, esto mismo pero ya resumido. Por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, la estación de Caira. Aquí está, 3 resultados. Yo voy a pegar los datos que hemos generado. A ver, máquina. Pelamos todos estos datos, copiamos una tabla un poco más agradable a la vista y más ordenado, ¿no? Ponemos valores y vemos, ¿no? Vemos bueno, yo por ejemplo para mis estudios hidrológicos que efectúo utilizo estos parámetros, ¿no? Yo los he agrupado en dos. Por ejemplo, las tres primeras, lo que son Matt Kendall, Spearman's, lineal regresión, los utilizo para ver si hay tendencias o saltos. Bueno, tendencias, ¿no? Y los otros 5 de acá, el Kusum, Ransom, TED Students y demás, los utilizo para ver si tiene saltos. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, vemos tenemos, ¿no?, para un nivel de significancia de 0.1, 0.05, 0.09, o nivel de confiabilidad de 90, 95 y 99%. Yo, por ejemplo, trabajo con un nivel de confiabilidad del 95%. Nos dice, ¿no?, que también nos dice que no hay tendencia. Spearman's nos dice que no hay tendencia y la regresión lineal también nos dice que no hay tendencia, ¿no? Del mismo modo, tenemos acá el Kusum para el 95%, nos dice que no hay salto, no hay salto, no hay salto, no hay salto. Bueno, en hidrología, ¿no?, es bastante suficiente, creo, trabajar con un nivel de confiabilidad del 95%. Y como les indicaba, tenemos acá
Por ejemplo, el análisis de tendencias, los dos primeros son no paramétricos y el regresión lineal es paramétrico, ¿no? Y acá para saltos tenemos no paramétrico, tenemos estos dos de acá que son paramétricos, no paramétrico y paramétrico. Como ya les había indicado, ¿no? Ustedes pueden revisar la bibliografía. Los test estadísticos, los test estadísticos paramétricos se ajustan, no necesariamente tienen que ajustarse a una distribución normal, mientras que los paramétricos sí se ajustan a una distribución normal. Por ejemplo, acá tenía creo algo. Ustedes pueden revisar, ¿no? Más detallado, hay bastante bibliografía en la web. Ustedes pueden revisar cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas paramétricas y no paramétricas. Por ejemplo, acá tenemos ¿no? Las pruebas paramétricas, no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son, bueno, la ventaja es que son más robustas que las paramétricas. En otras palabras, son válidas en un rango más amplio en situaciones. Exigen menos condiciones de validez. La ventaja de la prueba paramétrica. La ventaja de usar la prueba paramétrica en lugar de una no paramétrica consiste en que la primera tiene más potencia estadística que la segunda. En otras palabras, una prueba paramétrica tiene mayor capacidad para conducir a un rechazo de la hipótesis nula. La mayoría de las veces el valor P asociado a una prueba es menor que el valor P asociado a su equivalente no paramétrica, ejecutado sobre los mismos datos. Acá tengo, por ejemplo, una agrupación de los datos para tendencias que se muestra acá en el cuadro resumen. Como les indicaba, hay bastante bibliografía. Si ustedes quieren indagar mucho más sobre eso o conocer las consultas, pueden revisar la web, o también en un próximo video yo les puedo resolver esas dudas. Como ya les he indicado, yo uso ambos, ¿no? Los no paramétricos y paramétricos para tendencias. Del mismo modo, los paramétricos y no paramétricos para saltos. Bueno, haciendo esto vemos que nuestros datos de precipitación media mensual de la estación de Caira son confiables, ¿no? Y son confiables, son confiables. Entonces podemos emplearlos sin ninguna preocupación. Entonces, para este primer ejemplo vemos que si los datos empleados son confiables. Pero ¿qué pasa si nuestros datos son no confiables? Como vamos a ver en el siguiente ejemplo con la siguiente estación. Bueno, ya tenemos, cerramos esto, lo damos no guardar, cerramos el programa. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el otro ejemplo, ¿no? Tenemos acá los datos de la estación de ANTA, como ya les había indicado. Tenemos datos del año 64 al 2007 para cuestiones de ejemplo, ¿no? Entonces, primeramente, en cualquier análisis de consistencia, como ya les había indicado, se tiene que hacer análisis visual o gráfico, ¿no? El visual ya les había indicado, es graficar nuestros datos, donde en el eje de X van a ir nuestro periodo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos datos del año 64 al 2007 y en el eje vertical va a ir la precipitación. Por ejemplo, para este caso vemos claramente que nuestros datos hasta el año 93 o 92 es casi uniforme, ¿no? Pero a partir del año 94 vemos un incremento en la precipitación. Entonces, el análisis visual o gráfico nos permite ver, ¿no?
estos cambios en la data. Entonces vemos claramente que en esta estación ANTA está pasando algo. Entonces, otra manera también de ver esos cambios es empleando lo que es el análisis de doble masa, que también en este caso, con este caso yo ya le he graficado, ¿no? Yo ya le he graficado, por ejemplo tenemos acá, acá está el análisis de doble masa. Tenemos acá el gráfico de análisis de doble masa. ¿Para qué sirve el análisis de doble masa? También, ¿no? Como el anterior, para ver los cambios de la información, de la data, ¿no? De la data, para ver un posible salto de la información. Entonces, el análisis de doble masa es sencillo, ¿no? Para lo cual simplemente, por ejemplo, para este caso, tenemos acá, ¿no? Tenemos el acumulado, tenemos el promedio, ¿no? Promedio de toda la serie por año. Tenemos el promedio de la información, tenemos acá. Y por ejemplo, lo acumulamos, ¿no? Lo acumulamos. Y este acumulativo lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar, ¿no? En el eje vertical, en el eje de las 10, vamos a graficar la precipitación media mensual acumulada, pero cabe indicar que son los promedios anuales acumulados, ¿no? Y en el eje de X van a ir los datos, bueno, en este caso los años, ¿no? Del año 64 al año 2007. Ya tenemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, viendo acá el análisis o el gráfico de doble masa, vemos que en el año 92 o 93 hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la pendiente, hay un quiebre, lo que nos permite ver el análisis de doble masa, ver los quiebres, los cambios, para ver posibles inconsistencias en nuestra información con la que estamos trabajando. Del mismo modo, también, como ya les he indicado, el análisis de histograma también nos está diciendo que está pasando algo con nuestra información. Entonces previamente hecho eso, previamente haber visto eso, ya sabemos, ¿no? Que está pasando algo, pero estadísticamente no sabemos, ¿no? si eso es correcto o no es correcto. Vamos a ingresarlo al programa para ver qué nos dice, ¿no? A ver, yo ya lo tengo preparado acá. Como podrán ver, ya lo tengo preparado. Bueno, para que crean, ¿no? Que el programa sí hace, ¿no? Si detecta el análisis de saltos. Vamos a hacerlo con ustedes. Creamos una nueva hoja. Tenemos la hoja 10. Como ya les había dicho, ¿no? Para convertirlos en todos los datos en columnas, pulsamos la tecla Alt, luego la tecla T, seguidamente desde la tecla B, y nos sale el asistente para tablas y gráficos dinámicos. Seleccionamos rangos, siguiente, seleccionamos el periodo de análisis hasta el año 2007, enter, podemos agregar. Nuevamente nos sale, ¿no? Como yo ya tenía creado mi tabla dinámica, es por eso que me está saliendo este aviso. Si yo le voy a poner sí, me va a reemplazar en el mismo. Entonces le voy a poner no. A ustedes, como van a trabajar una nueva hoja, no les va a salir este mensaje. Entonces colocamos no.
Podemos hacer una hoja de cálculo nueva al existente, pero como yo he creado la hoja 10, entonces ponemos hoja de cálculo existente y seleccionamos, ¿no? Seleccionamos, ponemos enter, finalizar. Nos salen nuevamente los datos ordenados, pero nosotros queremos ponerlo en una sola columna. Entonces deseleccionamos el ítem fila, el ítem columna y el ítem página. Nos quedamos con esto, ¿no? Hacemos doble clic, ya tenemos los datos, ¿no? Ordenados. Entonces lo puedo hacer en la misma hoja, pero también lo podemos hacer en otra hoja. Bueno, para no tener inconvenientes, vamos a abrir una nueva hoja, nuevo. Como ya les había indicado, seleccionamos Control Shift al final, colocamos acá, pegar el otro dato, y este dato, ¿no? De acá, Control Shift, flecha para abajo, Control C, pegamos valores, ya les he indicado, ¿no? Como ya les he indicado anteriormente, por ejemplo, tenemos el año 64 y tenemos los datos para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta diciembre. Están ordenados en columnas, pero para cada mes. Entonces, como ya les había indicado, el programa, si lo ingresamos tal como está así, no lo va a aceptar. Entonces, necesariamente tenemos que sumar el primer año más 1, convertirlo, ¿no? Como si fuera una sucesión de años. Ya está. Colocamos el mismo ancho. Número, nivel. Bueno, está bien esto, está bien ancho. Ancho de columna, ponemos 12 o bueno, lo que quieran. Acá vamos a poner 2 cifras digitales. Ya. Vamos a guardar, ¿no? Guardar, tenemos, examinar. Vamos a poner 2.ant. Guardamos en escritorio. Ya está guardado, pero como ya les había indicado que guardar la extensión CSV, nuevamente podemos guardar, examinar, CSV, buscamos, delimitar por comas, ¿no? Desktop o al escritorio, guardamos, sí, cerramos esto y no, listo. Ya tenemos nuestro siguiente dato de entrada, ¿no? Abrimos el programa, ponemos seleccionar, buscamos, no es este, 2anta, abrimos, como ya les he indicado, ¿no? El programa también te hace el gráfico. A simple vista vemos que en este periodo está ocurriendo algo, ¿no? Existe un salto, ¿no? Bueno, pero vamos a verlo estadísticamente. Ponemos siguiente. Como ya les había indicado, este botón nos permite seleccionar, agrupar por periodos, ¿no? Periodo 1, periodo 1, periodo 2. Bueno, el programa automáticamente te detecta, ¿no? No necesariamente, pero sí, pero también lo puedes agrupar, ¿no? Lo puedes dejar acá, agrupar este periodo de acá y este periodo de acá, pero el programa sin hacer eso te detecta el salto, ¿no? O el salto. Lo dejamos así, siguiente, lo dejamos acá. Están seleccionados los dos test estadísticos, a nivel de dígito está bien, ponemos siguiente. Muy bien, vemos, ¿no? Claramente que, por ejemplo, el test estadístico Matt Kendall nos dice que no hay salto, ¿no?
a un nivel de confiabilidad del 90%. Bueno, a ver, sigamos revisando. Por ejemplo, este test estadístico de Spearman's nos dice que sí hay, ¿no? Seguimos revisando los siguientes también. Entonces exportamos los datos, ¿no? Para ver en conjunto todos los resultados. Ponemos guardar, ponemos los puntos resultados anta, ponemos guardar. Nuevamente algo pasado, guardar, 2 resultados anta, escritorio resultados anta, guardar, y bueno, se ha botado sin el icono. Bueno, eso no hay problema, podemos abrir con o arrastramos los datos al Excel. Abrimos una nueva hoja. Mira, están los resultados. Algo pasado. Bueno, a veces para solucionar esto nuevamente cargamos los datos, ¿no? A ver. Está bien. Ahora sí. Han visto, ¿no? Nuevamente lo he vuelto a ejecutar. Aquí está. Corremos, ¿no? Jalamos los datos a la hoja que yo he preparado más ordenado. Bueno, es lo mismo, ¿no? Voy a pegar. Vea. Por ejemplo, para lo que son tendencias, el test estadístico Matt Kendall, bueno, si hubiera solo empleado este test estadístico, nos dice que no hay tendencia, ¿no? Sin embargo, los otros dos test estadísticos nos dicen que sí hay tendencia a un nivel de confiabilidad del 90%, y la regresión lineal nos indica que a un nivel de confiabilidad del 99%. Del mismo modo tenemos las pruebas para saltos. Nos dice que la prueba QSUM, que es no paramétrico, nos indica que no hay salto, mientras que los otros dos pruebas siguientes nos dice que sí hay salto, ¿no? Para un nivel de confiabilidad del 99%. Del mismo modo el Ransom y TED-Student nos dicen que sí hay salto. El TED-Student nos dice que también hay salto, ¿no? Para un nivel de confiabilidad del 95%. Si trabajamos al 99%, no va al 95% de confiabilidad o nivel de significancia del 5%. Bueno, yo lo hice acá, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo al 95%. Los dos primeros nos dicen que no hay tendencia. La regresión lineal sí dice que sí hay tendencia. Del mismo modo para saltos.
Q1 dice que no hay salto, mientras que las dos siguientes, si al 95% de confiabilidad nos dice que sí hay saltos, ¿no? Asimismo, RANS 1 dice que no hay, y Estudia nos dice que sí hay saltos. Entonces, nuestros datos, nuestra serie de datos de la precipitación media mensual para la estación de ANTA presenta inconsistencia, ¿no? Saltos. Entonces estos tienen que ser corregidos previamente para trabajar. Yo ya he preparado una hoja de cálculo que los voy a mostrar. Por ejemplo, no he hecho el análisis, es este mismo. Traen los datos, el salto, ¿no? El análisis de saltos y tendencias. Como ya les había dicho inicialmente, el análisis de consistencia lo podemos hacer con hoja Excel también. Sin embargo, el programa es mucho más versátil y rápido, ¿no? Por cuestiones prácticas, por ejemplo, yo les voy a mostrar acá cómo se ha hecho la corrección del análisis de doble masa y el análisis visual del histograma. Ya les había anticipado anteriormente, nos indicaba ya que algo ocurría con nuestros datos, que había un posible salto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el análisis de doble masa, por ejemplo, hasta el año 91 es casi, la pendiente se mantiene constante. A partir de este año sí, hay un quiebre. Entonces empleando este criterio podemos agruparlo en dos periodos, del año 64 al año 91, 64 al año 91, y el otro periodo sería del año 92 al año 2000, del año 92 al 2007. Yo ya le ordeno esta hoja, está haciendo referencia a estos datos de acá. Entonces, de esta hojita ha sido hecho en base a esto, ¿no? A la teoría. A ver, os voy a mostrar rápidamente. Acá tenemos el análisis de saltos. Bueno, el análisis de saltos se basa básicamente, ¿no?, en consistencia en la media, consistencia en la desviación estándar. Mientras que el análisis de tendencias, vemos la tendencia en la media y la tendencia en la desviación estándar. Entonces, ¿cuál primero tenemos que corregir? ¿Los saltos o las tendencias? Bueno, la respuesta es lógico, ¿no? Primero tenemos que hacer la corrección en saltos. Porque es lógico, ¿no? Al ver un salto, o sea, por ejemplo, tenemos la media del primer periodo y la media del segundo periodo. Entre la media del primer periodo y la media del segundo periodo hay un salto. Entonces, si vamos a corregir el salto, vamos a tener una sola media. Entonces, prácticamente la tendencia, no habría tendencia. Si en estos datos corregiríamos primero lo que son la tendencia, obviamente acá vemos que hay una tendencia positiva, ¿no? Dependiente positiva. Si vamos a querer corregir eso, entonces nunca vamos a poder corregir lo que son los saltos. Entonces, como recomendación, primero se tiene que corregir los saltos. Entonces, para lo cual hemos hecho esta hoja de cálculo. Bueno, les estaba mostrándoles esto, que vamos a ver lo siguiente, ¿no? El análisis en la media, en la tendencia en la media y en la desviación estándar. Tenemos estas ecuaciones. Nos dicen, ¿no?, lo siguiente. A ver rápidamente. Tenemos dos periodos que hemos identificado.
el periodo 1 y el periodo 2. Por nuestro caso, el periodo 1 va del año 91 del año 64 al año 91. Del año 64 al año 91. Entonces, y el otro periodo es del año 92 al año 97. Del año 97. Entonces tenemos las medias, calculamos las medias del periodo 1 y la media del periodo 2. Asimismo, la desviación está en el periodo 1 y la desviación está en el periodo 2. Del periodo 2, bueno, yo ya lo he calculado con esta hoja. Tenemos acá. Tenemos la desviación estándar. Tenemos la media del periodo 1, del periodo 2, la desviación estándar del periodo 1, la desviación estándar del periodo 2. Entonces, empleando los datos, empleando por ejemplo esta ecuación, la desviación estándar ponderada, como ya tenemos la desviación estándar del periodo 1 y la desviación estándar del periodo 2, y asimismo el número de datos para cada periodo, calculamos la desviación ponderada, el cual ha sido calculado ya, yo ya lo tengo calculado acá, la desviación ponderada, ¿no? Nos sale este valor. Y también tenemos la desviación de la diferencia de promedios, con esta ecuación de acá, diferencia de periodos, tenemos, ¿no? Y ahora, podemos calcular la diferencia, perdón, podemos calcular el t estadístico calculado en base a la ecuación y el t tabulado, ¿no? Y vemos, bueno, también nos indica que calculamos, ¿no? O vemos que el t calculado es mayor al t tabulado, entonces existe un salto. Del mismo modo, efectuamos los cálculos. Este es el t de estudio y este es el f de feature, ¿no? El f de calculado y el f tabulado. Entonces vemos que existe también, hay salto en la media y salto en las varianzas. Entonces tiene que ser, tenemos que corregir nuestros datos. Pero ¿cuál periodo hay que corregir? Entonces tenemos que recurrir a criterio, ¿no? En este caso vemos que tenemos una serie larga de varios años que es casi constante, mientras que en esta zona tenemos un periodo corto donde los datos se han incrementado. Entonces, bueno, en este caso yo recomendaría corregir el segundo periodo, ¿no? Y tenemos las ecuaciones de corrección. Yo tengo esta hoja ya automática. Tenemos los periodos ya a calcular. Si vamos a corregir el periodo del año 64 al año 91, vamos a emplear esta ecuación. Si vamos a corregir el segundo periodo del año 92 al 2007, emplearíamos esta ecuación. Esta ecuación. Entonces, en este caso vamos a corregir el segundo periodo. Este periodo del año 92 al año 2007. Por ejemplo, yo ya lo tengo acá ya calculado. Vemos claramente que los datos, bueno, como les indicaba, el periodo a corregir es el segundo periodo, ¿no? Del año 92 al año 2007. De acá están las correcciones respectivas que yo hice, que también ustedes lo pueden efectuar. Les voy a dejar en un link para darles este ejemplo, ¿no? Para que puedan practicar. Entonces, una vez ya corregido, nuevamente preparamos nuestra data para ingresar al software, ¿no? Esto lo vamos a cerrar. Ya. Colocamos una nueva hoja y colocamos una hoja acá. Entonces, como ya les había dicho, ¿no? Como
cómo se convierte los datos de filas en columnas. Presionamos las teclas Alt más T y luego la tecla B. Ponemos rangos de consolidación múltiple. Seleccionamos crear un solo campo de página, ponemos siguiente, rango de dónde a dónde, ponemos enter, agregamos. Bueno, ya los había indicado, ¿no? Si voy a poner siguiente me va a salir un mensaje porque yo ya lo tenía ya creado, acá, ya le tenía creado la tabla dinámica, pero eso no es inconveniente. Nos sale este mensaje, ponemos no. Ya les había dicho, pueden hacerlo una hoja aparte o en el mismo libro, ¿no? Seleccionamos donde queremos colocar los resultados. En este caso yo creo la hoja 12. Seleccionamos, colocamos enter, ponemos finalizar. Solo queremos los valores, hacemos doble clic, ya tenemos los datos. Abrimos una nueva hoja de cálculo, copiamos los datos de acá, control más shift y flecha para abajo, pegamos los valores, traemos los otros datos, deberá ver, control más flecha, control shift más abajo, flecha para abajo, control C y pegamos valores. Ya les había indicado que esto no, el programa no lo reconoce así como está, tenemos que hacerlo como si fueran años sucesivos. Zoom, flecha por abajo, número de decimales 2, ancho de columna, bueno, puede ser 15. Ya, guardamos archivo, guardar, examinar, y ponemos 3, anta, corregido, escritorio, guardamos. Esta es la data guardada, ahora lo que guardamos en extensión CSV, lo delimitado por comas, CSV, de estos del mismo nombre, anta corregido, guardamos, sí, cerramos esto, no guardar, listo, ya está. ¿Dónde está? Aquí está. Abrimos nuevamente el programa, picamos en la carpeta seleccionar, buscamos 3 anta corregido, ponemos abrir. Bueno, ya se ha corregido, ¿no? Ya no hay ese periodo de salto, pero acá también un periodo, pero bueno, ponemos siguiente. Ahí, como ya les había indicado, podemos seleccionar los periodos de análisis. En este caso lo vamos a dejar tal como está, porque el programa ya lo hace automáticamente. Ponemos siguiente, nos muestra, ¿no?, que el test estadístico más que nos dice que no hay. También nos dice que este test estadístico, que un nivel de confiabilidad del 90% no hay. Revisamos regresión lineal, también nos dice que no hay. Entonces exportamos todos los resultados para colocar en la hoja, en la presentación de resultados. Ponemos 4 punto resultados anta corregido, escritorio, ponemos guardar. Nuevamente está pasando ese error, ponemos atrás, ponemos siguiente, ponemos guardar, vamos a ponerle un nombre corregido,
corregido escritorio. Ahí está, ya ha salido. Cerramos esto. Bueno, lo dejamos ahí, no todavía por el momento. Abrimos y aquí están los datos, resultados, ¿no? Fíjense, ¿no? Mire, fíjense los resultados. Estos, por ejemplo, son los datos, ¿no? Tal como vota el software. Estos son los corregidos y estos son tal como hemos ingresado sin corregir. Vemos claramente que había ¿no? salto y tendencia. Por ejemplo, acá vemos ya claramente que al momento de efectuar la corrección ya no existe. Pero como ya les había indicado anteriormente, el programa automáticamente, sin seleccionar, sin ver los periodos o agrupar los periodos, te bota, ¿no? Te bota que existe salto o detecta automáticamente la inconsistencia de los datos. Bueno, para completar los resultados, copiamos estos resultados a la hoja que yo preparé. Traen resultados corregidos. Ya son los mismos datos, ¿no? Como el ejemplo que puse, si pueden ver. Colocamos, vemos claramente, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, acá resultados había tendencias, ¿no? Del mismo modo también había saltos. Ahora, cuando se ha corregido la data o la información con la que se contaba, vemos claramente que los tres estadísticos entre paramétricos y no paramétricos nos dicen que no hay tendencia. Del mismo modo, saltos nos dice que los test estadísticos Q-Sum, Ransom, Students y los demás, entre que son paramétricos y no paramétricos, dice que no hay saltos. Fíjense claramente que en este caso solo hemos corregido saltos, ¿no? Hemos corregido solo los saltos. Al momento de hacer la corrección de saltos, automáticamente se corrige la tendencia, lo que les decía anteriormente, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Acá cuando se ha ingresado los datos tal como estaban originalmente, había saltos y obviamente había tendencia. Entonces nosotros hemos corregido solo saltos y cuando hemos corregido solo saltos se han desaparecido las tendencias. Si hubiera tendencias también se tendría que hacer la corrección respectiva, pero en este caso ya no tenemos saltos, ¿no? Tenemos por ejemplo acá tenemos esta ayuda, el F de feature, análisis de tendencias. Si es que hubiera tendencias también tendríamos que hacer la corrección respectiva con estas ecuaciones, ¿no? Que vemos que es también sencillo. Bueno, tal vez eso sea para un próximo video, pero para este caso, para este ejemplo, vemos que ya es suficiente, ya no hay saltos ni tendencias. Entonces, una vez ya efectuado la corrección respectiva de los datos correspondientes al segundo periodo, vemos claramente que ya no tenemos saltos ni tendencias. Entonces, los datos para la estación alta ya son consistentes, ¿no? Son consistentes y vemos, ¿no? que el programa es bastante versátil, te hace gráficas, te hace los análisis por varios métodos, entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Es bastante versátil, ¿no? Y lo mejor de todo que es libre, lo podemos encontrar en la web. Bueno, llegamos al final de este video. Ojalá que les sea de provecho para ustedes. Bueno, indicarles que los datos del ejemplo los voy a colocar en un link para que puedan practicar ustedes. Nada más para terminar, ¿no? Por ejemplo, la información que les estaba mostrando
corresponde a un estudio hidrológico que hice para un proyecto ubicado acá en Cusco, que viene a ser un proyecto de riego, ¿no? Para lo que sea la irrigación de las pampas de Anta. Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Vemos el análisis que se ha hecho para cada estación, con todas las estaciones que se ha empleado. Tenemos la estación de Caira, tenemos la estación de Perayo, tenemos la estación de Anta, la que hemos usado también en el ejemplo, ¿no? Paso a paso. Por ejemplo, se les mostraba esto, ¿no? Que son datos reales y para un estudio real, ¿no? Para un estudio de represa. Bueno, nada más, ¿no? Creo que eso sería todo. Nos vemos en un próximo video con más videos y más software tal vez para los estudios hidrológicos. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención.